Estamos en la semana de la educación financiera. Ya les hemos hablado de lo poca nota que sacamos los españoles en educación financiera porque nos queda mucho por aprender. Pero hoy ponemos el foco en algo que les interesa a todos ustedes porque es lo que nos da de comer, que es la nómina. Y es que a veces no entendemos la nómina. Blanca. Recibimos esa nómina, le echamos un buen vistazo, pero a veces no llegamos a comprender lo que conllevan los diferentes conceptos. Ahora vamos a ir desglosándolos uno a uno, pero antes hemos querido preguntarles si ustedes comprenden lo que hay en la nómina. Tuve un curso de economía en el instituto y nos enseñaron a eso, sí. En su momento sí, ahora hace mucho que ya no cobro de nómina, pero sí. No, directamente no. Yo se la tengo que pedir a mi novia, que es contable, y digo, explícame esto porque no tengo ni idea. Habrá gente que sí, habrá gente que no. Vamos, yo creo que la mayoría no. No sabes ni sabes tampoco muy bien dónde consultar, siempre tienes que ir a tu departamento. Oye, ¿esto por qué me descuentas esto? Oye, ¿por qué? Y ellos ya te lo explican. Pues vamos a ver si podemos entenderla un poco más. Hablamos con Juan Carlos Higueras, él es vicedecano de Estudiantes y Programas de la EAE Business School. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos pasa con la nómina? ¿Es difícil de entender? Bueno, a ver, primero es que en España tenemos una débil cultura financiera. ¿Es difícil de entender? En general, no. Lo que pasa es que por costumbre nos fijamos solamente en el cuadradito que hay abajo, normalmente a la derecha, y no miramos absolutamente nada más, lo cual es un error. Entonces, no es difícil entender, aunque tengo que reconocer que yo, que sé interpretar una nómina, he visto nóminas que son verdaderos jeroglíficos, sobre todo cuando se incorporan atrasos y algún otro tipo de concepto. Y Juan Carlos, cuando se produce esas nóminas de las que está hablando, esas nóminas que son como encriptadas, que parecen como esas facturas de la luz de las que tanto hemos hablado, que por más que las mires no te centras, ¿a qué se debe eso? ¿A conceptos que tienen que estar pero que no están bien explicados? ¿O a esa falta de cultura financiera que tenemos en general los españoles? ¿O un poco de todo? Es un poco de todo. Primero que es que directamente la gran mayoría de los españoles no miramos todo el contenido de la nómina, que es como una factura de tu trabajo. Y por tanto, bueno, pues solo vamos, como digo, al resultado final. Y segundo, porque hay conceptos que, bueno, estamos tan habituados a no tener que interpretarlos y como todos los meses son los mismos, pues los damos por hecho. Pero realmente hay cosas que serían muy importantes, sobre todo en algunas empresas que dependen mucho de lo que venga en esa nómina. Es decir, por ejemplo, hay conceptos que si no los controlamos no somos conscientes de que a lo mejor no están contribuyendo a generar derechos para nuestra pensión o para el desempleo o para otro tipo de prestaciones, y por tanto sería importante que cada uno revise bien la nómina y vea si está todo correcto. Por ejemplo, el grupo de cotización. Es decir, eso también puede afectar. Si es un grupo inferior al que realmente está dado de alta en la empresa, podrías tener menores pensiones, menor cuantía de la pensión en el futuro. En fin, yo creo que es un poco a veces de desidia, en el sentido de, bueno, como me lo van a quitar sí o sí, al final lo que me interesa es lo que me ingresa en el banco. Y es un error. ¿A mayor sueldo, mayor complicación en la nómina? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. La nómina, la estructura de una nómina es la misma en general, la misma para todo el mundo. Entonces, la única complicación es, insisto, cuando tienes algún concepto especial, alguna indemnización, alguna cosa que no es habitual, y sobre todo cuando hay atrasos en la administración pública, cuando hay atrasos pues porque se ha firmado un convenio y tienen efecto retroactivo, pues a veces las nóminas pueden ser complicadas, o cuando estás de baja, por ejemplo, y eso también se aparece en la nómina. Y luego hay conceptos que normalmente no vemos, pues son invisibles, que es lo que realmente le cuesta a un empleado a la empresa, el coste para la empresa. Eso no siempre se ve en la nómina. Por tanto, ¿se debería revisar mes a mes la nómina? O sea, ¿que debería hacer cada uno revisar? No vaya a ser que no le hayan pagado todo lo que le tienen que pagar, o hay un concepto, como estás diciendo, que luego le puede repercutir negativamente, por ejemplo, en el tema de la pensión. Indudablemente. Es muy importante revisar todo y con detalle. Mes a mes no necesariamente, porque si al final lo has revisado un mes y el siguiente mes te ingresan la misma cuantía, pues lo normal es que no haya cambios. Pero cuando hay un cambio en la cuantía neta que te llega en el líquido que percibes,
ahí yo sí revisaría, porque a veces simplemente es porque te ha subido el tipo de IRPF, nada más. Pero otras veces puede ser porque hay algún concepto que no has tenido en cuenta y que si no corresponde, pues habría que reclamar a la empresa. Pues Juan Carlos, le vamos a dejar que vamos ahora a analizar al detalle una nómina para entender todos los conceptos. Muchas gracias por habernos atendido. Un saludo. Gracias. Un saludo. Bueno, pues vamos a hacer hincapié en esas nóminas en las que puede variar incluso lo que cobremos en el futuro si no está correctamente reflejado en ese papelito. Blanca. Efectivamente, vamos a ver cuáles serían los conceptos básicos que tenemos que repasar sí o sí, como decía el experto, para evitar, bueno, pues problemas o que nos estén pagando menos de lo debido. Más no suele ocurrir. Hay que fijarse primero en la información de la empresa y la información del trabajador, que todo esté correcto. Aquí tiene que estar el CIF, la dirección, la antigüedad del trabajador, DNI, etcétera. Bueno, esto lo podemos tener más o menos claro. Aquí vienen ya las partes más importantes. Los devengos salariales es lo que tú cobras por tu trabajo, lo que la empresa te tiene que dar. Y aquí tenemos que tener muy claro que está el salario base, que es lo que cobramos, y luego hay diferentes complementos. Depende mucho de cada trabajo. Por ejemplo, si se trabaja por objetivos, si se hacen horas extras, etcétera. Y después están las deducciones. Las deducciones es lo que el empresario quita de estos devengos salariales para pagar, como nos explicaba ahora mismo el experto, a la seguridad social, futuras bajas e incluso también para calcular el derecho a paro o las futuras pensiones. Tenemos estos dos conceptos, que se hace devengos salariales menos deducciones, a lo que todos vamos a mirar, ese cuadradito que, como decían, está abajo a la derecha, que es el líquido a percibir. Insistimos, hay muchos conceptos que vamos a analizar ahora con mayor detalle. Que es que a veces se mira solo el líquido a percibir, María José, y lo demás nada. Eso que ha mencionado este experto del grupo de cotización aparece reflejado en la nómina. Vamos a ver si podemos seguir viendo esa nómina para entender en qué parte de ese papelito viene el grupo de cotización. Y depende de ese grupo, nos decía el experto, que iríamos que tendríamos una pensión o no. Esto es importante. Relevante. Es decir, en el lado del trabajador suele figurar su número de la seguridad social, viene su antigüedad, que es muy importante porque hay distintos convenios laborales que reconocen ya trienios y pagan unos pluses adicionales, no todos los convenios lo recogen, pero viene también su categoría profesional y en función de te van ascendiendo en la empresa, asciendes de categoría y tienes derecho a una serie de complementos salariales que van recogidos en cada uno de los distintos convenios. Entonces, según la categoría profesional tenemos un salario mínimo, un salario base en cada uno de los convenios profesionales y una serie de complementos a ese salario base según los distintos convenios. Ahí pueden reflejarse desde los trienios que he dicho que hay determinadas, unos pluses por nocturnidad, por peligrosidad, depende de qué tipo de trabajo estemos desempeñando y qué tipo de convenio esté regulando. También pueden pagarnos por la distancia. ¿Y todos esos complementos luego se tienen en cuenta a la hora de cobrar la pensión, María José? Algunos sí y otros no, dependen de los convenios, no todos. Pero sí es importante a la hora del tema de la pensión, y luego lo veremos de cara a la cotización en la Seguridad Social, la categoría que tengas tú dentro de ese convenio. No es lo mismo que tengas categoría 1, 2 o 3, depende. Eso sí que te va a fijar un tipo de cotización y eso va a afectar a tu pensión. ¿Vale? Al margen habría otros complementos salariales. Hay empresas que te pagan un plus por la distancia a tu trabajo y te pueden pagar esos desplazamientos. Depende de los distintos convenios, te recogerán unas cosas u otras. Hay que tener también en cuenta que hay empresas que te pagan 14 nóminas, es decir, las pagas extras en julio y en diciembre, que son independientes, y hay otras que las prorratean. Eso estaría incluido ahí. O unos bonus por objetivos que te los pagan también como un extra a tu salario, ¿vale? Pero va incluido en esa nómina. Y en algunas entidades pues lo hacen trimestral, en otras anual, depende del tipo de empresa y el tipo de convenio que tenga ese empleado. Y ya vamos a lo que nos resta en nuestra nómina.
Comenzamos con la cotización que el empleado hace a la Seguridad Social, que suele ser un 4,7% lo que nos retiene de cara a la Seguridad Social. Hay otra parte relevante que nos retienen para cotizar para el desempleo, por si alguna vez tú te quedas desempleado. Suele ser más o menos en un contrato indefinido un 1,55%, en un contrato temporal es un 1,60%. Eso es lo que a cada uno nos restan por si algún día nos quedamos en el paro y poder recibir esa prestación. Hay otra cotización que también nos resta en algunas nóminas, es un 0,10 para la formación. Es decir, tengamos en cuenta que la Seguridad Social también a los desempleados les da cierta formación. En determinadas nóminas se resta un 0,10 del sueldo para atender esa formación de los desempleados. Y hay dos nuevos conceptos que se han introducido este año y que son muy relevantes, que son la cotización MEI, que se llama, que es la cotización de la equidad intergeneracional, que viene a ser más o menos un 0,8 del sueldo del trabajador, que el empleado paga un 0,13 y la empresa paga el 0,67 restante. Ese es un concepto nuevo de este año, al igual que le llaman, que es nuevo también este año, la cotización de la solidaridad. Es decir, aquellas personas que superan la base máxima de cotización de la Seguridad Social tienen que tributar un poquito más, que va entre un 0,9 y un 1,17 que te restan de tu nómina, para ayudar a las futuras pensiones sin darte ningún derecho. Es decir, este año la gente que gane algo más de 4.900 euros tienen un líquido inferior por estos dos complementos adicionales que ha decidido el Gobierno, que no te dan ningún derecho a pagar algo más o a recibir algo más en tu pensión futura, pero que te lo están detrayendo este año ya para poder sostener el sistema de pensiones público. Esos son los dos conceptos nuevos del año 25. Yo creo, con todo lo que has explicado, que esto se debería explicar en las aulas, ¿no? Para poder entender, ¿no? Porque al la final educación financiera, yo siempre abogo que empieza en el colegio con las matemáticas. O sea, eso y muchas más cosas, pero esto es que es de uso mensual, ¿no? O sea, tenemos que saber manejarla y saber si si es todo correcto y cada uno de los conceptos. Y yo creo que la mayoría pues no lo sabe. Pero haber sido clara. Hemos preguntado en la calle, no sé si queréis aportar algo más por esta clase magistral que nos ha dado María José Masnos, o que nos ha explicado el que es verdad, y sobre economista. todo hablo las personas que están empezando, al final cuando tienes tus primeras nóminas, pues estás contento porque estás cobrando y no miras mucho más allá. Por eso digo, miras el líquido a percibir y dices, bueno, pues me llega para algo, adelante. pero ya está. Pero es verdad que es muy importante ya no solo revisar las nóminas, sino tener también un poco de cultura laboral, pues saber también revisar el convenio al que perteneces para saber si tú te están pagando por las funciones que estás ejerciendo, que son esos grupos que después tienen que aparecer en la nómina, y saber si te están pagando por lo que estás haciendo también. O sea, creo que nos falta mucho de preocuparnos por nosotros mismos, porque al final son cuestiones que nos afectan mes a mes. Lo que dices tú es que no es una cuestión que digo, bueno, ya lo miraré. No, es que mes a mes tenemos que estar viendo pues eso, lo que cobramos se corresponde con lo que hacemos. Y luego hay un detalle que no he comentado, y es la retención, o sea, lo que anticipamos de cara al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Que mis hijos están empezando y tienen sus contratos de prácticas, me dicen, ¿y por qué me retienen el 19%? Digo, porque tú tienes que anticipar e ingresar en el Ministerio de Hacienda una parte de tu retención que se llaman los impuestos. Entonces, creo que en el colegio se tendría ya que explicar en qué consisten los impuestos, porque incluso a un becario o una persona que está en sustitución les dicen, no, es que te vamos a pagar 700 euros, y se quedan los críos tan contentos y luego ven que les ingresan 500 y dicen, ¿qué ha pasado? Y les tienes que explicar que es ese anticipo del IRPF, que aunque les han dicho que el salario bruto es una cosa, el neto es otra. Y la diferencia entre el bruto y neto es lo que tiene que quedar claro. El neto es lo que te ingresan en el banco.